las palabras con las cuales podemos definir el evangelio están siendo casi olvidadas o tienen un significado muy diferente a lo que la Biblia nos cuenta, nos dice acerca de las buenas noticias de que Cristo ha venido a salvarnos. De eso hemos estado reflexionando esta mañana y la lectura del día de hoy la tenemos en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, o de un año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Esta es la palabra del Señor, y en el contexto de estas palabras meditábamos la semana pasada acerca de esta conversación que tuvo Moisés con Faraón de parte de Dios, donde le dijo: deja a mi pueblo ir. Y entonces Faraón respondió: ¿y quién es ese Dios para que yo lo obedezca? ¿Quién es ese Dios para que yo le haga caso? Y recordamos también que en la cultura egipcia había muchos dioses, es decir, Faraón no era un ateo, Faraón creía en muchos dioses, y lo que quería saber Faraón en ese momento es qué tenía de especial el Dios de los israelitas, a diferencia de todos los dioses que él tenía ahí en Egipto. Y creo que no hay una mejor respuesta para esta pregunta de Faraón que lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 12. ¿De qué se trata esto que acabamos de leer? ¿De qué habla? Habla de la Pascua. ¿Y cuál es el centro de la celebración de la Pascua? ¿De qué nos habla la celebración de la Pascua? De la muerte sangrienta de una víctima inocente. Esa es la celebración de la Pascua. No hay ningún Dios que haga esto. No hay ningún Dios que entregue la vida de una víctima inocente en lugar de la vida de alguien más. Los demás dioses dicen: no, tú tienes que obedecer para poder ser aceptado. No, tú tienes que hacer esto para poder ser aceptado. Y este Dios está entregando la vida de una víctima inocente, una víctima que tendría que derramar hasta la última gota de su sangre para que tú seas perdonado. Eso es la Pascua. Y lo que el día de hoy vamos a estar viendo, lo que el día de hoy vamos a estar reflexionando es ¿por qué Dios hizo esto? Y tenemos que entender que lo que está pasando aquí en la Pascua está revelado en toda la historia de la Biblia, de principio a fin, desde la primera página de la Biblia en Génesis hasta la última página en Apocalipsis. Toda la Biblia nos habla de un punto temático central.
cómo Dios va a salvar a su pueblo a través de la entrega de una víctima inocente. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. El título del sermón es La promesa del Cordero y vamos a estar reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, una promesa anunciada. Punto número 2, una promesa necesaria. Y punto número 3, una promesa cumplida. Punto número 1, una promesa anunciada. Punto número 2, una promesa necesaria. Y punto número 3, una promesa cumplida. Entonces, punto número 1, una promesa anunciada. Entonces, en el contexto de la celebración de la Pascua, tenemos a Dios ordenándole a Faraón que deje a su pueblo salir de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Dios le dijo, deja a mi pueblo ir, a lo que Faraón se rehusó, desencadenando las plagas en Egipto. La semana pasada ya estudiamos la mayoría de las plagas, ya estudiamos de qué se trataron estas plagas, por qué Dios mandó estas plagas, pero el día de hoy nos toca tocar la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y con esta última plaga, Dios por fin lograría la liberación de su pueblo. Este es el último golpe en la mesa de parte de Dios para decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que ellos sean liberados. Y entonces, ¿cómo el Señor haría esto? ¿Cómo el Señor entregaría o tomaría la vida de los primogénitos? Vea lo que dice el versículo 12. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primer cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a tomar la vida de estos primogénitos? Esto no está en los versículos que acabamos de leer al inicio de este sermón. Eso lo encontramos unos versículos más adelante, en el versículo 23. Fíjense lo que dice, es muy interesante. Dice, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre de la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. ¿Cómo Dios emitiría este juicio sobre los primeros hijos egipcios? ¿Cómo lo haría? ¿A través de quién? A través de un ángel de muerte. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este ángel de muerte? La semana pasada hablábamos de cómo inevitablemente cuando nosotros vamos en contra del diseño de Dios para nuestras vidas, fuerzas de caos, fuerzas de destrucción, fuerzas de muerte se desencadenan sobre nuestras vidas. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios, y cuando tú y yo adoramos algo o alguien más en contra de Dios, entonces eso va a traer caos, destrucción y muerte a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, también a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Por ejemplo, si tú haces de tu ídolo, si tú haces del centro de tu vida tu belleza, tu apariencia física, eso va a traer consecuencias emocionales, psicológicas y sociales para ti, y no solamente para ti, también para las personas que los rodean. Y ahí vemos todos los trastornos de alimentación, ahí vemos todas las personas intentando unirse a un estereotipo de cómo deberían de lucir. Y si tú haces el centro de tu vida eso va a traer consecuencias para ti. Sí, sí está bien cuidarte, pero si tú haces eso el centro de tu vida, entonces no vas a experimentar paz. Vas a experimentar caos, vas a experimentar desintegración, vas a experimentar destrucción y muy probablemente también vayas a experimentar la muerte. Entonces, Dios está diciendo en estos versículos que el ángel de la muerte vendrá en una noche, en un lugar, el eterno juicio de Dios vendrá. El caos, la desintegración, la destrucción y la muerte se concentrarán en una persona, el ángel de la muerte. Y también Dios les está diciendo que hay una solución para que el ángel de la muerte no los toque. Hay una solución para enfrentarse a este destructor. ¿Y cuál es esa solución? Un cordero. ¿Es en serio que un cordero? Oye, si Dios me va a salvar a través de la vida de un animal, yo esperaría un león al menos, pero un cordero. ¿Es en serio? Y Dios dice sí. Así es, lo único que va a poder librarlos del ángel de la muerte es que ustedes tomen la vida de un cordero
que lo coman, que tomen su sangre y la pongan en sus puertas. De esa es la única forma en la que ustedes van a poder ser liberados. Y ese es todo el resumen de todo lo que conocemos como la Pascua. De esto se trata la Pascua. Ahora, si tú no eres un cristiano y el día de hoy te tocó estar en este sermón, probablemente tengas muchas preguntas, probablemente estés en tu cabeza muchas cosas que tal vez no entiendes. En primera, una de las preguntas que te podrías estar haciendo es: ¿por qué la última plaga se trató de la muerte de los primogénitos? ¿Qué tienen de especial los primogénitos? ¿Por qué no mató al padre de familia? ¿Por qué no mató a la madre de familia? ¿Por qué no mató a cualquier otro de los hijos? ¿Por qué el primogénito? ¿Y por qué la única alternativa que Dios nos da para ser librados de este juicio es un cordero, un animal tan indefenso, tan insignificante como lo es un cordero? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Dios? Y la razón por la cual nos hacemos estas preguntas es porque no entendemos el contexto histórico del pueblo de Israel. Para nosotros aquí en el siglo XXI es muy difícil entender por qué Dios escoge la vida de los primogénitos y por qué Dios escoge un cordero para salvar a su pueblo. Y fíjense, esta promesa de salvación del pueblo de Israel a través de la vida de un cordero no tiene su origen en la celebración de la Pascua, de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Esto ya había sido anunciado unos años atrás. Y para ello tenemos que regresarnos a lo que se nos cuenta en Génesis 22, a la historia de Abraham. ¿Y qué pasa en Génesis 22? ¿Qué pasa en Génesis 22? Dios se acerca a Abraham y le dice: tienes que entregarme la vida de tu hijo Isaac como un sacrificio para mí. Tan solo escuchar esa declaración puede parecer algo horroroso, pero cuando entendemos el contexto en el que se encontraba Abraham, es mucho más difícil de entender, porque Abraham había pasado por muchos años de esterilidad junto con su esposa Sara, pero por fin ese niño había nacido. Por fin Abraham tenía a su hijo Isaac. Isaac era el centro de la vida de Abraham, lo amaba muchísimo y ahora Dios le estaba pidiendo que entregara a su único hijo. Esa petición para muchas personas puede parecer horrorosa. ¿Cómo es posible que Dios le esté pidiendo a Abraham que haga esto, que asesine a su propio hijo? ¿Cómo es posible que Dios haga esto? No lo entiendo. ¿No está Dios contradiciéndose? ¿No le dijo Dios a Abraham: oye, a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones del mundo? ¿Cómo va a tener Abraham descendencia si Dios le está pidiendo que sacrificara a su hijo Isaac? ¿No nos parece una locura esta petición de parte de Dios? Significaba la muerte de Isaac, significaba la muerte del pueblo de Israel, significaba la destrucción del pueblo de Dios. Pero ¿realmente esta petición era tan extraña para Abraham? ¿Realmente esta petición era tan irracional para Abraham? Para responder a esto tenemos que entender lo que significaba para el pueblo judío la vida del primogénito. La cultura de aquellos días no era tan individualista como la nuestra. En nuestra cultura, en nuestro tiempo, pues, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es el yo. Lo que importa es que yo sobresalga, lo que importa es que yo sea una persona exitosa, lo que importa es que yo sea una persona feliz, cueste lo que cueste. Eso es lo que importa en nuestra cultura. Pero en el tiempo de Abraham, lo más importante era la familia. ¿Y quién era el representante de la familia? Los primogénitos. Cada primer hijo de las familias israelitas significaba el futuro de esa familia. ¿Por qué? Porque recuerden que el primer hijo varón heredaba todas las posesiones del padre. Es decir, todo lo que se trabajaba, todo lo que una familia lograba tener, las posesiones que lograban tener eran pasadas a la vida del hijo primogénito. Y si el hijo primogénito moría, entonces esa familia desaparecía. La muerte del primer hijo significaba la muerte de toda una familia. Vean, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 1.
Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Todos los hijos primogénitos de Israel le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Ya vimos que el primogénito representaba a toda una familia. Si moría el primogénito, moría la familia. ¿Pero por qué tenía que morir el primogénito? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento entendía que toda la nación, que todo el pueblo de Israel, que cada familia tenía una deuda de muerte delante de Dios. Entonces, cuando Abraham escuchó que Dios le pedía, sacrifícame a tu hijo, él en ese momento entendió, Dios lo que me está pidiendo es saldar mi deuda de pecado. Sí, yo soy un pecador. Yo soy Abraham, sí, el padre de la fe, sí, pero soy un pecador. Hay pecado en mi vida y tengo que pagar por ese pecado. Y Dios me está pidiendo que para pagar esa deuda entregue la vida de mi único hijo, de Isaac. Entonces, realmente para Abraham no fue una petición tan irracional, tan loca lo que le pidió Dios. Si en ese momento Dios se le hubiera aparecido a Abraham y le hubiera dicho, entrégame a sacrificio a tu esposa Sara, en ese momento Abraham hubiera dicho, estoy teniendo alucinaciones. Esto que me están pidiendo me lo está pidiendo un monstruo, esto que me están pidiendo me lo está pidiendo un demonio. Esto no me lo puede estar pidiendo Dios. Pero Dios no le pidió la vida de Sara. Dios le pidió la vida de su primer hijo, de Isaac. Porque entonces él recordó que él y su familia tenían una deuda. Isaac debía morir por los pecados de su familia. Isaac debía morir por los pecados de Abraham. Pero aunque la petición fuera comprensible, no significa que no fuera horrorosa, no significa que no fuera dolorosa para Abraham. En ese momento Abraham tenía muchas dudas en su cabeza. Él se preguntaba, ¿cómo este Dios justo, cómo este Dios santo, cómo este Dios amoroso va a ser justo y al mismo tiempo va a ser misericordioso? Sí, es justo que Dios me pida la vida de mi hijo Isaac. Es justo que Él pague por los pecados que todos nosotros hemos cometido. Pero también Dios es misericordioso. Dios ha prometido que grandes cosas van a pasar a mi familia, a mi pueblo, y no solamente a mi pueblo, sino a las demás naciones a través de la vida de Isaac. ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Eso es lo que se preguntaba Abraham. ¿Cómo Dios cumpliría esa promesa de sin dejar de lado su santidad, sin dejar de lado su justicia? ¿Cómo Dios sería justo y misericordioso al mismo tiempo? Y entonces Génesis capítulo 22, versículo 7 nos narra que Abraham subió al monte con su hijo Isaac. Y entonces tenemos una de las conversaciones que desde mi punto de vista son una de las conversaciones más desgarradoras que podemos encontrar en la Biblia. Dijo Isaac, ok papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham, con todo el dolor de su corazón, le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá de ese cordero. En ese momento Abraham esperaba que la misericordia de Dios fuera tal que él proveyera un sustituto, que él proveyera un cordero que pudiera tomar la vida de Isaac, que muriera en lugar de Isaac, que muriera en lugar de los pecados de Abraham, que muriera en lugar de la familia, en lugar de los pecados de la familia de Abraham. Eso era lo que esperaba Abraham. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Él no sabía, él realmente subió preparado y listo para entregar a su hijo en sacrificio, pero él confiaba en la misericordia de su Dios y sabía que aunque él asesinara a Isaac en ese momento, Dios seguiría cumpliendo sus promesas. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Fue una conversación desgarradora? Sí. Pero Abraham confiaba en la misericordia de Dios. Y seguramente si tú no eres un cristiano y es la primera vez que escuchas esta historia, has de estar pensando que estamos locos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos adorar a un Dios que pide el sacrificio de un hijo primogénito?
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que exista un Dios que se atreva a decir lo que es bueno y malo y que si tú haces lo que es malo según lo que Él considera, entonces eres un pecador y por ese pecado deberías de morir? Eso es muy injusto para las personas que no son cristianas. Sin embargo, déjenme decirles que tanto cristianos como no cristianos no somos tan diferentes esta forma de pensar de Dios. Tú y yo también tenemos estándares morales que cuando una persona no cumple con esos estándares de vida, con esos estándares de morales, pensamos que esa persona tendría que desaparecer de este mundo. Según los veganos, ¿quién tendría que desaparecer? El Club de Parrilleros de Monterrey, mi pasión por el fuego. Si tú eres un abortista, ¿quién tendría que desaparecer? ¿Quiénes tendrían que ser silenciados? Los pro vida, ¿verdad? Si tú eres del PRIAN, entonces ¿quién no tendría que tener derecho a votar en el 2024? Los de Morena. Todos tenemos juicios morales que pensamos que si alguien no los cumple, alguien tendría que perder sus derechos. Y tal vez diga, sí, está bien, yo también soy una persona que hago juicios morales. Yo reconozco que hay personas que deberían de desaparecer, pero yo no deseo la muerte de esas personas como lo desea tu Dios. Si Dios existiera, debería de amar a todas las personas. Para explicar esto me gustaría ponerles un ejemplo. Imaginen por un momento que alguno de sus familiares es asesinado. Y entonces atrapan al asesino y lo llevan a juicio. Y el juez dice, yo soy un juez de amor. Yo soy un juez de perdón y entonces voy a liberar a este criminal. ¿Qué pensarían de ese juez? Sinceramente, pensarían que es un mal juez, ¿están de acuerdo? Pensarían que es un juez ridículo, que no está haciendo su trabajo como debería de hacerlo. Y si eso pensamos nosotros, que aquel que es culpable debería de pagar por su maldad, por su delito, ¿por qué Dios tendría que pensar de una manera diferente? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que hay una deuda de muerte que tenemos delante de Dios y que tenemos que pagar. Abraham sabía eso, él sabía que Dios nos creó, él sabía que Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos en nuestra vida. Sin embargo, nosotros rechazamos su señorío en nuestra vida. Nosotros no queremos que Él se meta en nuestras vidas. Nosotros queremos que Él nos deje vivir la vida como nosotros queremos. No queremos tener ninguna relación con Él de manera natural. Y simplemente por eso, por esa simple razón, hemos hecho cosas peores, pero por esa simple razón, tú y yo merecemos la muerte. Abraham sabía que Dios tenía derecho de pedir la vida de Isaac para saldar su deuda, pero en el último momento Dios detuvo a Abraham. Dios le dijo, no mates a Isaac, detente. Pero si lo piensan bien, la deuda ahí estaba. La deuda del pecado de la familia de Abraham ahí estaba. La deuda de los pecados de Abraham y de los pecados de Isaac ahí estaban. Alguien tenía que pagar. Y en ese momento Abraham levantó su vista y encontró aquel cordero que tomaría el lugar de su hijo Isaac para ser sacrificado. Había un carnero ahí atorado de sus cuernos en una zarza, providencialmente. Entonces Abraham lo tomó y lo entregó como sacrificio en lugar de la vida de su hijo Isaac. Esto fue el anuncio de la promesa del Cordero. Esto fue el anuncio de cómo Dios salvaría a las personas a través de la vida de una víctima inocente. Lo que nos lleva a Egipto. A lo que nos lleva a nuestro punto número 2, una promesa necesaria. En Egipto, una vez más, Dios está reclamando la vida del primogénito. Ya estamos comprendiendo, ya estamos entendiendo por qué Dios reclama de nuevo, una vez más, la vida del primogénito. En nuestra cultura mexicana del siglo XXI no tiene sentido esta petición, pero para los israelitas en el tiempo de la esclavitud en Egipto tenía todo el sentido. Ellos sabían perfectamente por qué el juicio de los primogénitos.
¿Por qué Dios estaba tomando la vida de los primogénitos? Dios reclama una vez más la vida de los primeros hijos de las familias y de nuevo la solución es ¿qué? Un cordero. Hay algo muy interesante que no se nos dice en el texto que leíamos a un inicio, pero que me gustaría que pudiéramos leer, me gustaría que no pasáramos por alto este detalle. Vean lo que dice ahí Éxodo capítulo 12, versículo 21. Dice, luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito para cada una de sus familias y maten al animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. ¿Qué significa esto que Dios les está diciendo a los israelitas? Que nadie salga hasta la mañana. ¿Qué significa? Dios en ese momento les estaba anunciando que el ángel de la muerte no solamente venía por los egipcios. En ese momento les estaba diciendo que los israelitas también eran culpables, que los israelitas también tenían esa deuda de muerte. Esto no es algo étnico, no es algo social, no es algo de preferencias. Todas las personas del mundo tenemos una deuda de muerte delante de nuestro Dios. Dios le estaba diciendo, miren israelitas, ustedes son los oprimidos y ellos son los opresores. Ustedes adoran al Dios verdadero, ellos adoran ídolos, pero a pesar de eso, si ustedes se enfrentan al juicio que haré el día de hoy, si se enfrentan al ángel, ustedes también serán destruidos. Israelitas deben entender que ustedes no son mejores que los egipcios. Eso es lo que les estaba diciendo Dios. No salgan de su casa, ustedes no son mejores que los egipcios. Si ustedes salen de su casa van a ser destruidos. El ángel de la muerte los va a destruir. Y esto es muy revelador porque nos dice que la deuda del pecado que tenemos delante de Dios es universal. No solamente los israelitas tenían una deuda, también los egipcios tenían una deuda. ¿Y qué crees? Tú y yo también tenemos una deuda de muerte delante de nuestro Dios. Todos tenemos una deuda de muerte delante del Dios creador porque como humanidad nos hemos rebelado en su contra. De manera natural no queremos tener nada que ver con Él y no queremos que sea nuestro Dios y por eso, solamente por eso, merecemos morir. ¿Y cuál fue la solución para los israelitas? Ellos no simplemente tenían que evitar salir de sus casas. Ellos tenían que tomar la vida de un cordero, comer ese cordero y con su sangre pintar las puertas de su casa. ¿Se dan cuenta? En ese momento en Egipto o había un hijo primogénito muerto o había un cordero muerto. No hay más. O había un hijo primogénito muerto o había un cordero muerto. El cordero era un sustituto, el cordero pagó la deuda para que los primogénitos israelitas no tuvieran que morir esa noche representando los pecados de toda su familia. En ese momento todos los hijos israelitas cuando se sentaban a la mesa y veían al cordero sacrificado decían, el día de hoy yo puedo estar vivo y disfrutar de esta cena porque ese cordero dio su vida por mí. ¿Se dan cuenta lo gráfico que era? Lo real que era para ellos la muerte, el pago que ellos debían de cubrir por su pecado. Pero en ese entonces, ese cordero tomó su lugar. Esa noche el ángel de la muerte pasó de largo todas las casas que tenían en sus dinteles, en sus puertas, marcada la sangre del cordero. Eso es lo que significa la palabra Pascua. La palabra Pascua significa pasar de largo. Y esa noche el ángel de la muerte pasó de largo, no la casa de los israelitas, sino la casa de aquellos que estaba cubierta por la sangre de este cordero inocente. Entonces lo que podemos ver en este texto es que a pesar de que los israelitas eran oprimidos social y económicamente, es decir, eran las víctimas en Egipto, a pesar de ello, si ellos salían esa noche de sus casas, si salían de la protección de la sangre del cordero, serían destruidos.
Cuando Dios está anunciando esto, lo que realmente les está diciendo a los israelitas es: ustedes necesitan una salvación más grande. Ustedes aún siguen teniendo una deuda conmigo. Este cordero que fue sacrificado no es suficiente, porque si ustedes salen de su casa, de todas maneras el ángel de la muerte los va a destruir. Ustedes necesitan una mejor Pascua. Ustedes necesitan un mejor cordero. Ustedes necesitan una mejor salvación. La promesa del cordero en Egipto fue una promesa necesaria, porque en ese momento los israelitas entendieron que ellos no podían hacer nada para librarse de la destrucción del ángel de la muerte. Lo único que podía librarlos es la vida preciosa de una víctima inocente en lugar de ellos. La Pascua en Egipto era una señal de una mejor Pascua, de una Pascua perfecta, que tendría su cumplimiento años más tarde. La promesa de un mejor cordero que vendría a liberar de su deuda no solo a los israelitas. Fíjense, esta mejor Pascua, esta completa Pascua no solamente liberaría de su deuda de pecado a los israelitas, sino que podría liberar a todo el mundo. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3, una promesa cumplida. La noche en que Jesús fue traicionado, se encontraba celebrando la cena de la Pascua junto a sus discípulos. Y era una tradición que en la cena de la Pascua el padre de familia se levantaba y dirigía la celebración. Y entonces Jesús se levantó y dirigió esa celebración. En ese momento él estaba tomando el lugar del padre de sus discípulos. Y lo primero que tenía que hacer el padre de familia era explicar lo que significaba la celebración. El padre de familia se levantaba y explicaba a todas las personas que estaban ahí que ellos estaban celebrando esa cena debido a que un día Dios los liberó de la muerte en Egipto a través de la vida de un cordero. Así que cuando Jesús se levantó, seguramente sorprendió a sus discípulos, porque en lugar de explicarles lo que significa la celebración de la Pascua, él tomó el pan, él lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Luego tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. ¿Pueden imaginar la cara de los discípulos en ese momento? En ese momento Jesús le estaba revelando a sus discípulos que Él era el cumplimiento de la Pascua, que Él tenía que entregar su vida para que ellos fueran salvados, no solamente de la opresión económica, política y social, sino de nuestros mayores enemigos, que son el pecado y la maldad que hay en nuestro corazón. En ese momento Cristo se levantó y declaró que Él era la perfecta Pascua. Una liberación que nos libraría de nuestra deuda delante de Dios. Y hay una cosa muy curiosa en esta celebración de la Pascua. Si se dan cuenta, hay pan, hay vino, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué clase de celebración de Pascua es esta sin cordero? No hay una referencia de que en esa mesa hubiera un cordero. Y no era necesario que hubiera un cordero en esa mesa, porque en ese momento el verdadero cordero estaba dirigiendo esa cena. Jesús en esa noche nos estaba ofreciendo esta última Pascua que necesitamos. Esa Pascua perfecta con el Cordero perfecto. La promesa se cumplió y ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos más sacrificios. El sacrificio perfecto ha llegado. Ya no necesitamos más templos, ya no necesitamos más tabernáculos, porque Dios vino a tabernaculizar con nosotros, Él vino a encarnarse con nosotros y Él entregó su vida como sacrificio para nosotros. Ya no es necesario más sacrificios. ¿Para qué querríamos un templo o un tabernáculo si ya no es necesario más sacrificios? Si Él ya cumplió con todo lo que se tenía que cumplir. Él es la perfecta Pascua. Y esta es la razón por la cual cuando Juan el Bautista vio a Jesús, declaró, ¿qué declaró Juan el Bautista cuando vio por primera vez a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, comprendió, le cayó el 20, dijo: wow, esto es lo que significaba la Pascua. Ya no es necesario que más primogénitos sean sacrificados, porque Dios ha entregado a su primogénito por ti
y por mí. Ya no hay más deuda que pagar, porque Él ha cubierto todo el precio. Él ha cubierto toda nuestra deuda. Él entregó a su primogénito. Y esta es la respuesta a Abraham. Al final, Abraham subió al monte, pero no tuvo que sacrificar a su hijo. Dios lo detuvo en el momento indicado, cuando ya tenía el cuchillo entre las manos para degollar a Isaac. Dios lo detuvo. Le dijo, no lo mates. Pero años después, Dios envió a su hijo a otro monte, al Gólgota. Y él sí tuvo que sacrificar la vida de su único hijo, por tú y por mí. Esta es la respuesta hacia Abraham. Y también hay una respuesta hacia los egipcios. Seguramente los egipcios pensaron, ¿qué Dios tan injusto que toma la vida de mis hijos, de mi primer hijo? Pero Dios, en Cristo, toma esta misma medicina y Él entrega a su único hijo por tus pecados y por los míos. Esta es la respuesta para ti y para mí. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a un cordero que tome nuestro lugar. Necesitamos tomar esa sangre. Necesitamos cubrirnos de esa sangre. Y es gracias a esa sangre que tú y yo podemos entrar en una buena relación con Dios. No depende de lo que tú hagas, no depende de lo que dejes de hacer, solamente depende de lo que Cristo hizo por ti cuando cumplió la Pascua por cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer es tomar la sangre de ese perfecto cordero que fue sacrificado, cubrirnos de ella y confiar en ella. Y decir, la única razón por la que el día de hoy estoy vivo es porque ese cordero fue sacrificado por mí. El Dios de la Biblia no solamente nos dice que nos ama, Él viene personalmente y nos demuestra su amor. Él viene personalmente y se hace cargo de nuestras deudas. No viene y nos dice una serie de reglas morales que debemos de cumplir para poder acercarnos a Él. Esas reglas morales lo único que nos indican es que somos incapaces de acercarnos a Él. Él viene en la persona de Jesús para cumplir con la vida que tú no puedes cumplir y tomar la muerte que tú merecías. Y si tú pones tu confianza en esa preciosa sangre derramada por ti, entonces tú vas a ser tratado como si hubieras vivido la vida que vivió Jesús y como si hubieras sufrido el castigo que Él tomó por ti en tu lugar y en el mío. Entender su sacrificio por nosotros es lo único que puede cambiar nuestra actitud hacia las demás personas. Los israelitas tuvieron que sacrificar un cordero porque ellos no eran mejores que los egipcios. Tú y yo el día de hoy lo único que podemos hacer es poner nuestra confianza en Cristo, porque tú y yo no somos mejores que los no cristianos. Si Dios ha venido en la persona de Jesús a entregarnos su amor, su perdón y su salvación y su servicio, ¿por qué tú deberías de denegar todo eso a las personas a tu alrededor? Tal vez digas, las personas a mi alrededor no merecen mi perdón, no merecen mi amor, no merecen mi servicio. Tal vez alguna persona te ha lastimado tanto que dices, esa persona no merece que yo la perdone. Pero en Cristo debemos recordar que tú y yo tampoco nos merecíamos su amor, tampoco nos merecíamos su perdón, tampoco nos merecíamos su servicio, y sin embargo, Él nos lo ofrece. Si Él no te denegó su amor, ¿por qué tú tendrías que denegárselo a las personas a tu alrededor? ¿Se dan cuenta? El evangelio es lo único que puede transformar nuestros corazones, y el evangelio es lo único que puede transformar la actitud que tenemos hacia las demás personas. No somos mejores que ellas. Todos necesitamos a ese cordero que quite nuestro pecado. El cristianismo es una Pascua eterna. Es una celebración de la Pascua eterna. Y el día de hoy tenemos el privilegio una vez más de celebrar la Cena del Señor en comunidad. Pero me gustaría preguntarles, ¿por qué tenemos que hacerlo en comunidad? ¿Por qué tenemos que venir a una iglesia, congregarnos y estar aquí todos juntos como iglesia? ¿Por qué? ¿No es más fácil hacerlo desde mi casa? ¿No es más fácil agarrar y cortar pan o comprar de estas galletitas que compramos, servirse un poquito de jugo de uva y tomar la cena por ustedes mismos?
¿Por qué es necesario tomar la cena en comunidad? Si se dan cuenta, en los versículos que leímos, Dios da las instrucciones para que la cena la pudieran tomar en familia. Y si una familia era muy pequeña, entonces tenía que invitar a otra familia para tomarlo en comunidad. Tenían que estar todos juntos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la comunidad? ¿Por qué la cena del Señor solamente la podemos tomar en comunidad? Porque en comunidad es que podemos recordarnos las verdades del Evangelio. Si el día de hoy tú tienes un esposo o una esposa, tienes que recordarle a esa persona el Evangelio. Si el día de hoy tú tienes un amigo, tienes que recordarle a esa persona el Evangelio. Si el día de hoy tú ves a una persona desanimada, tienes que recordarle a esa persona el Evangelio. Si el día de hoy tú estás feliz o ves a alguien feliz, tienes que recordarle a esa persona el Evangelio. Tú necesitas recordar constantemente lo que Cristo hizo por ti, y yo también necesito que ustedes me recuerden constantemente lo que hizo Jesús por mí. Por eso la cena del Señor la tomamos en comunidad, porque al tomarla estamos recordando lo que Él hizo en nuestro lugar. Todo lo que nos narra la Biblia encuentra su clímax, encuentra su cumplimiento cuando en Cristo se hizo real la promesa del Cordero. Cuando Cristo se convirtió en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día de hoy de nuevo tenemos el privilegio de tomar la cena del Señor. El día de hoy tenemos el privilegio de tomar el pan, de tomar el jugo. Y al tomar esos elementos, al estar delante de la mesa del Señor, tendríamos que decir: gracias a ese cuerpo, gracias a esa sangre que hoy se encuentran representados en el pan y en el vino, es que hoy, el día de hoy, yo puedo disfrutar de esta cena. Gracias a eso es que el día de hoy yo puedo sentarme en la mesa del Señor y probar del banquete de su salvación. Recordemos esto cada vez que tomamos la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, esta tarde venimos ante ti como iglesia para pedirte que nos ayudes a comprender por qué Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Y te agradecemos porque gracias a este perfecto Cordero podemos llegar a ser nuevas personas, transformadas por tu amor. Ayúdanos a tener una nueva actitud con los demás, con nosotros mismos, con nuestras relaciones personales, una nueva actitud hacia nuestros sufrimientos y las cosas que enfrentamos día a día. Permite que podamos tomar esta cena que nos ofreces una vez más, recordando que necesitamos de tu salvación, que necesitamos que nos cambies, que necesitamos que nos transformes hasta el día que regreses por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.